Bueno, desde la redacción de Thomson Reuters Argentina estamos en contacto con el doctor Marcos Zócaro, especialista tributario y financiero, a fin de que nos brinde su mirada sobre las nuevas medidas económicas informadas en el día de ayer. Muy buenos días, muchas gracias a la editorial por la invitación a realizar este podcast, donde vamos a comentar las últimas medidas económicas y fiscales tomadas por el gobierno. En primer lugar, en la tarde de ayer, a través de una conferencia del ministro Luis Caputo, se anunció que no se van a renovar los contratos laborales en la Administración Pública Nacional que tengan menos de un año de vigencia. A su vez, también se decretó la suspensión de la pauta publicitaria del Gobierno Nacional por el plazo al menos de un año. Para que tengamos noción de lo que significa esto, durante el 2023 la pauta publicitaria del Gobierno Nacional fue de 34.000 millones de pesos, ¿sí? A su vez, también se anunció que se van a reducir la cantidad de ministerios, pasan de 18 ministerios a 9 ministerios, y a su vez las secretarías pasan de 106 secretarías a 54 secretarías. Esto hablando siempre, obviamente, de la Administración Pública Nacional. A su vez, también se anunció el día de ayer que se van a reducir al mínimo las transferencias discrecionales del Estado Nacional para con las provincias. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, durante el 2023, estas transferencias discrecionales del Estado Nacional para con las provincias representó alrededor del 0,8% del PBI, del Producto Bruto Interno. Que dentro de estas transferencias, la provincia de Buenos Aires fue la más beneficiada en términos nominales y ha recibido durante el 2023 cerca de 800.000 millones de pesos, ¿sí? Estas transferencias entonces a partir de ahora se van a reducir al mínimo indispensable. A su vez también el Estado Nacional anunció que no va a licitar más obra pública nueva, obviamente, y va a cancelar las licitaciones aprobadas, pero cuyo desarrollo todavía no haya comenzado, ¿sí? A su vez también se anunció que se va a implementar una reducción de subsidios a la energía y al transporte, pero no se indicó cómo va a ser este esquema de reducción de subsidios. Lo que sí se anunció en el día de la fecha a través de la conferencia de prensa del vocero presidencial fue que empezaría en principio esta reducción de subsidios a partir del 1 de enero de 2024, ¿sí? Pero todavía falta que se anuncie cómo va a ser y si va a ser gradual o en shock, digamos. A su vez también se anunció el día de ayer que se van a mantener los planes Potenciar Trabajo de acuerdo a lo establecido en el presupuesto 2023. Y a su vez también se incrementa en un 100% la asignación universal por hijo y aumenta un 50% el monto de la tarjeta alimentar, ¿sí? Esto es para que los sectores más vulnerables no sufran tanto el shock de medidas económicas anunciadas. Medidas económicas que, tal como dijo el ministro de Economía y también ha anunciado el presidente, buscan el déficit cero y el equilibrio de las cuentas fiscales. A su vez, en el día de la fecha se publicó el decreto 28 con respecto al dólar de exportación. En este caso, los exportadores van a tener un dólar que se va a formar de la siguiente forma. La liquidación que van a tener que hacer del contravalor de la exportación va a ser 80% al tipo de cambio oficial y el 20% restante lo van a poder ingresar a través del contado con liquidación, que es mucho más elevado que el tipo de cambio oficial. Esta combinación va a dar un dólar de exportación, un dólar que van a recibir los exportadores de aproximadamente 860 pesos por dólar, ¿sí? A su vez también, siguiendo con el comercio internacional, se van a reemplazar, según se anunció en el día de ayer, se van a reemplazar el sistema de autorización de importaciones SIRA por un nuevo sistema que no va a requerir la aprobación previa de licencias. Y a su vez las importaciones van a tener un impuesto país
del 17,5%. Y justamente con respecto al tipo de cambio, que era una de las medidas más esperadas por todos, había mucha incertidumbre sobre si iba a quedar un tipo de cambio fijo o se iba a una flotación libre del tipo de cambio. En el día de ayer se anunció que el tipo de cambio oficial se va a fijar en 800 pesos y a su vez se va a realizar un ajuste mensual, una micro devaluación de solo el 2% mensual, ¿sí? Esto va a convivir con una inflación que ya se estima cercana al 20% mensual. El temor, obviamente, de muchos es que el tipo de cambio, con el correr de las semanas, quede retrasado, justamente porque la devaluación va a ser muy pequeña comparado con la inflación. A su vez, el Banco Central anunció que va a mantener la tasa de política monetaria en el 133%. Esto, al tener una tasa del 133% y, reitero, una micro devaluación del 2% nada más, 2% mensual, la tasa del 133% es anual, obviamente. Al ser la tasa de interés más alta, esto va a hacer más atractivo que haya una mayor liquidación de divisas justamente para aprovechar esta tasa de interés más elevada. A su vez, también recordemos que aparte del tipo de cambio oficial, está el impuesto país y la percepción correspondiente establecida originalmente por la RG 4815. Lo que se estableció en el día de la fecha fue que la percepción se reduce al 30%. ¿Sí? De esta forma, el dólar tarjeta quedaría en torno a los 1.280 pesos, formado de la siguiente forma: tipo de cambio oficial, 800 pesos, como ya les comentaba, más el impuesto país del 30%, más la percepción como pago de cuenta de ganancias del 30%. ¿Sí? Esto daría un dólar tarjeta para consumos en moneda extranjera de 1.280 pesos aproximadamente. Hay que ver en el transcurso del día y de los próximos días cómo se acomoda, por ejemplo, el dólar bolsa, que el dólar bolsa por lo general tiende a confluir con el dólar tarjeta, ya que si queda mucho más barato, más por debajo del umbral del dólar tarjeta de 1.280 pesos, a las personas en general les va a convenir comprar dólar a través de la bolsa y no utilizar el dólar tarjeta. Algo muy importante también es el esquema de cómputo de estas percepciones por consumos en moneda extranjera. Para las personas humanas, ¿cómo queda el esquema de cómputos? Las percepciones practicadas entre enero 2023 al 22 de noviembre 2023 y del 13 de diciembre 2023 al 31 de diciembre 2023 se van a computar para el periodo fiscal 2023, o sea, para la declaración jurada 2023 que se va a presentar a mediados del 2024. Pero las percepciones practicadas del 23 de noviembre de 2023 al 12 de diciembre de 2023 se van a computar recién para el periodo fiscal 2024, o sea, para la declaración jurada del 2024 que se va a presentar a mediados de 2025. ¿Sí? Eso es importante tenerlo en cuenta. A su vez también recordemos que en el caso de los servicios digitales, como por ejemplo Netflix, el famoso dólar Netflix, o sea, cuánto nos sale el tipo de cambio implícito por adquirir Netflix o cualquier otro servicio digital, en ese caso el impuesto país no es del 30% sino del 8%. Pero en los servicios digitales recordemos que existe la percepción del IVA del 21% y en algunas provincias también la percepción de ingresos brutos a los servicios digitales del 2%. Por lo tanto, el dólar Netflix, por llamarlo de alguna forma, se formaría por los 800 pesos de dólar oficial más 8% impuesto país, más 21% percepción de IVA, más 2% percepción de ingresos brutos provincia de Buenos Aires o Capital Federal, dependiendo de la provincia, variará esta percepción de ingresos brutos, ¿sí? Y daría hoy en día aproximadamente 1.288 pesos, ¿sí? Este dólar. Además de todas estas medidas anunciadas, se espera también que en las próximas horas o días se anuncien más medidas y se envíe también un paquete de medidas al Congreso. Entre otras medidas se rumorea, por un lado, que
se va a promover un blanqueo de capitales, también una moratoria impositiva. A su vez también se pretende dar marcha atrás con la reforma de ganancias aprobada en plena campaña electoral hace unas semanas, donde los asalariados que ganen básicamente menos de 2 millones de pesos aproximadamente no pagan al día de hoy ganancias. Se pretende dar marcha atrás con esta reforma, y a su vez también se rumorea con un anticipo extraordinario de bienes personales opcional, ¿sí?, a cambio de una reducción en la baja de la tasa impositiva del impuesto. Recordemos en bienes personales que bienes personales aumentó el mínimo a aproximadamente 27 millones de pesos hoy en día, el 31 de diciembre de 2023, que esto implica un aumento de este monto de 140% aproximadamente. Pero el aumento con la suba del dólar oficial de 350% va a hacer que muchas personas paguen bienes personales con un aumento significativo, ¿sí?, salvo que antes de fin de año exista alguna modificación al respecto, o incluso también exista alguna modificación específica con respecto a la alícuota incrementada por los bienes ubicados en el exterior, ¿sí? Este es entonces el panorama actual de las medidas aprobadas y las medidas que potencialmente se aprobarían o se propondrían en los próximos días. Vemos que hay por lo general más dudas que certezas, así que vamos a tener que estar bastante atentos a las próximas modificaciones. Nuevamente muchas gracias a la editorial y que tengan un muy buen día.